Bienvenidos a la práctica número 17. Vamos a hacer una práctica de generación de números aleatorios y de probabilidad y estadística. Esto nos va a servir para las clases de simulación que van a tener en un futuro. Entonces, bueno, vamos a recordar o ver qué es lo que es la probabilidad frecuencial o empírica. Es la que se fundamenta en datos obtenidos con encuestas, preguntas o por una serie larga de experimentos. El cálculo de la probabilidad de un evento y su frecuencia relativa es lo que se conoce precisamente como probabilidad frecuencial. Para determinar la probabilidad frecuencial se repite un experimento aleatorio un número determinado de veces, se van registrando los datos y se divide el número de veces que se obtiene un resultado entre el número de veces que se intentó, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, quiero saber qué probabilidad hay de que haga calor en un día, pues mido, vamos a decir, por 30 días, en esos 30 días, ¿cuántos días hizo calor? Vamos a suponer que fueron 18 días, entonces la probabilidad sería 18 entre 30, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a empezar con el problema en sí. Es un restaurante de comida rápida en donde se venden hamburguesas a 30 pesos cada una y tiene un costo de producción de 17 pesos. ¿Qué quiere decir? Si me cuesta 17 pesos producirla y la vendo a 30 pesos, la diferencia, que son 13 pesos, sería la utilidad que le tendría yo a cada hamburguesa. Se desea realizar un estudio de simulación para determinar la utilidad esperada por hora que puede obtenerse en dicho restaurante. Para ello, el dueño del restaurante hace un registro del número de hamburguesas vendidas por hora durante 25 días. Entonces, durante 200 horas observa, ¿sí? Y se obtienen los siguientes resultados. Por ejemplo, ¿sí? Durante 20 horas de esas 200 horas no se vendió ninguna hamburguesa. Durante 30 horas solo se vendió una. Durante 50 horas solamente se vendieron dos. Durante 40 horas solamente se vendieron 3. Durante 30 horas observadas solo se vendieron 4. Durante 16 horas solo se vendieron 5 y durante 14 horas solamente se vendieron 6 hamburguesas. Si yo sumo el total de horas, esto me va a dar las 200 horas que estuve observando el experimento. ¿Qué se pide? Bueno, se pide que hagamos un modelo de simulación en Excel que simule los 5 días de trabajo, es decir, 8 por 5, 40 días, ¿no? Perdón, 40 horas. Y segundo, hacer un gráfico de estabilidad para ver cómo se comporta la utilidad promedio considerando esas 40 horas simuladas. Y es posible, si es posible, afirmar que está en un estado estable, está variable o no, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a copiar esta tabla que tenemos aquí en Excel. Esta tabla tal y como está aquí, se copia en Excel. Aquí está, se hace. Aquí está el número de hamburguesas vendidas en una hora, ¿sí? Y el número de hamburguesas que se venden, por ejemplo, durante 20 horas no se vendieron ninguna hamburguesa, etc. Si yo sumo todas estas hamburguesas, me da las 200 horas observadas, ¿de acuerdo? De aquí de esta tabla vamos a sacar una nueva columna más. Esta columna más me va a decir la probabilidad. Entonces, simple y sencillamente voy a dividir 20 entre 200 y me va a dar la probabilidad de vender 0 hamburguesas, ¿de acuerdo? Porque es las que se observaron. 20 entre 200 es la probabilidad de vender una hamburguesa. 50 entre 200 de vender 2 hamburguesas. 40 entre 200 de vender 3 hamburguesas, 30 entre 200 de vender 4 hamburguesas, 16 entre 200 de vender 5 hamburguesas y 14 entre 200 de vender 6 hamburguesas. ¿De acuerdo? Entonces estas probabilidades, pues es una fórmula, ¿no? Sería en este caso B2 entre B9 y congelo B9 para poder simplemente tomar este punto verde y hacer hacia abajo. Ahí lo tengo. Ahora las probabilidades acumuladas. Pues empiezo en 0, de la probabilidad 0 a la probabilidad 0.1 y después de la probabilidad 0.1 al siguiente, que es 0.15, lo sumo, me da 0.25
de la probabilidad 0.25 acumulada más otros 0.25 que tengo aquí, me da 0.5, y aquí de la probabilidad que tengo, que es 0.5 más 0.20, me da 0.7, de 0.7 acumulado más 0.15 y así sucesivamente. Entonces simplemente es arrastrar este punto verde, esta fórmula, hasta acá. Y siempre me tiene que dar 1, porque la probabilidad total tiene que ser igual a 1, ¿de acuerdo? Ahora, de este otro lado vamos a hacer una tabla que me van a ayudar para generar los números aleatorios. De 0 a 0.1, que es la probabilidad de vender 0 hamburguesas, lo voy a poner aquí. De 0 a 0.1 vendo 0 hamburguesas. De 0.1, que es el número anterior con el que terminé, a 0.25, que es esta probabilidad que tengo aquí, es la probabilidad de vender una hamburguesa, que es este dato que tengo aquí. Entonces aquí simplemente voy a decir que va a ser igual al número anterior que generé aquí, y aquí la fórmula me va a decir que es el dato que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces simplemente nada más tomo estos dos valores y arrastro hacia acá. Ahí lo tengo. Esta columna de aquí es exactamente esta de acá, entonces simplemente le puedo hacer un control C y control V. Y ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, vamos a resolver el inciso número A. El número de simulación a 40 horas de trabajo. Voy a poner desde la hora 1, 2, 3, 4, control shift, flecha hacia abajo. Me voy a ir nada más hasta las primeras 40 horas, que es lo que voy a simular. Entonces aquí esto ya no lo vamos a hacer ahorita nosotros. Lo voy a borrar. Esto es de otra clase, que es simulación precisamente. Y voy a borrar de aquí hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto ya nosotros simplemente no lo vamos a hacer. Suprimir. Entonces estamos hasta la hora número 40, que es esta. Termino mi hora número 40. Entonces vamos a poner aquí 1, 2, 3, lo centramos y lo copiamos con el punto verde, acuérdense, centrado el número, y con el punto verde me voy hasta el número 40, ahí está. Acuérdense, ahí está un cuadrito blanco que me marca el 40, hasta ahí llega. ¿De acuerdo? En la siguiente columna voy a poner el título número aleatorio, ¿sí? Que significa al azar. Y voy a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Me lo va a dar una función que se llama igual que aleatorio, abro y cierro paréntesis. Lo centro, le doy doble clic al punto verde y me lo llena hasta donde terminó mi tabla, que sería hasta el renglón 40. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a determinar aquí? Por ejemplo, tengo .4627. Este número aleatorio lo busco en esta tabla y el .4627 corresponde a 2 hamburguesas. Si lo vemos aquí, .4627 está entre .25 y .5, entonces son 2 hamburguesas, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden una cosa, estos números aleatorios son diferentes cada vez, entonces no van a coincidir sus números aleatorios con los míos. No hay ningún problema siempre y cuando sea un número aleatorio que ustedes generen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a poner aquí el número de hamburguesas? Va a ser una función que se llama buscar valor, igual que buscar V, que significa buscar valor, abro paréntesis. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a buscar B15, que en este caso es mi número aleatorio que tengo anterior, coma, selecciono mi tabla, que es esta tabla que tengo aquí, con todo y títulos, ¿sí? Desde ahí la seleccionan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí está, coma, el tercer valor es un 3, porque quiere decir que quiero el dato de la tabla, quiero que me traiga el tercer valor. Este es el valor 1, el valor 2 y el valor 3 es esta columna H, ¿de acuerdo? Entonces el valor que esté aquí, que es el tercer valor de la tabla, es el que me va a traer. Y coma verdadero significa que puedo aceptar entre .25 y .5 cualquier número que esté adentro de este rango. Si yo en vez de coma verdadero le pongo coma falso, estoy diciéndole que nada más tiene que ser o .25 o .5, pero no ningún valor en medio de estos dos valores, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando quiero un intervalo abierto, que quiere decir que esté entre punto 25 y punto 5, cualquier valor, pongo verdadero. Si quiero que sea exclusivamente punto 25 o punto 5, le voy a poner aquí falso. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí, por ejemplo, me genera un número aleatorio que es .7388, que está aquí entre .7 y .85 y corresponde a 4 hamburguesas. Entonces yo ya estoy haciendo una simulación en base a los números aleatorios que yo generé con la tabla de cuántas hamburguesas en teoría se deberían de estar vendiendo en la primera hora. Todo esto es completamente científico porque estamos basándonos en la probabilidad y en la estadística. Entonces, ya que tengo aquí mi fórmula, le doy doble clic al punto verde y me completa hasta la hora número 40. ¿Qué utilidad voy a obtener? Bueno, va a ser igual al número de hamburguesas que yo venda por los 13 pesos que me deja de utilidad cada hamburguesa. Recordemos que se vende a 30 pesos y me cuesta 17 pesos fabricarla, por lo tanto le voy a ganar 13 pesos. Entonces lo multiplico, centro el valor, le pongo el formato de moneda, le doy doble clic, lleno mi tabla. Aquí, por ejemplo, vendí 0 hamburguesas, tengo 0 utilidades. La utilidad promedio, bueno, ahí simplemente estoy sacando un promedio del primer valor, coma, el segundo valor. Pero a partir de ahí ya voy a decir que es desde D15, que es el valor anterior, hasta D16. Pero D15 lo voy a congelar. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto de que cada vez que yo me baje un renglón, me va a estar sacando el promedio desde D15, por ejemplo, aquí a D18. Me está sacando el valor acumulado promedio de las primeras 4 horas, ¿sí? Si me vengo aquí, por ejemplo, y le pongo F2 para ver la fórmula, me está dando el promedio acumulado de las primeras 13 horas, desde la hora 1 hasta la hora 13, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo ya mi utilidad promedio. Le voy a decir también que me la centre, centrado, ahí está, ¿de acuerdo? Y para terminar simplemente voy a generar la gráfica, ¿sí? Para generar la gráfica se selecciona desde el título, me voy hasta abajo, recuerden, Control Shift, flecha hacia abajo, me selecciona toda la tabla, insertar, gráfico recomendado, selecciono el gráfico que necesito, por ejemplo este, ¿sí? Ahí está, le pongo aceptar, ahí está el gráfico. En este caso yo no escogí ese gráfico, yo seleccioné otro gráfico que no está aquí, todos los gráficos, voy a buscarlo, tendrían líneas, no, no es este. Bueno, vamos a ver cuál sería. Gráfico recomendado sería de líneas, pues sí es línea. Bueno, pueden seleccionar este, no importa, o este, estaría bien, no pasa nada. ¿De acuerdo? Sí, podría ser este, o este. ¿De acuerdo? Aceptar. Ahí está mi gráfico, me dice el número aleatorio, la utilidad obtenida, ¿sí? Y la utilidad promedio, aquí la tengo. Estas líneas que tengo aquí son las utilidades obtenidas y esta es la utilidad promedio acumulado. Control X, me vengo hasta arriba y le pongo Control V y la pego y le pongo como título gráfica de estabilidad de la utilidad promedio por hora. Aquí vemos cómo se va comportando la utilidad promedio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el punto número 21 me da 40.86 de utilidad promedio por hora. Entonces, en las primeras 40 horas tengo una utilidad promedio de 33.15. ¿Sí? Esa es mi utilidad promedio. Ahora, ¿cómo le podríamos sacar aquí? Pues podríamos sacar el promedio, que ya lo saben ustedes sacar, y podrían sacar también la desviación estándar, y eso sería todo.